No me moví porque pensé que, si me movía, se iba a dar cuenta de que yo estaba ahí. A los pocos días nos dijo algo que ningún hijo debería escuchar jamás. Fue entonces que el sonido desapareció. Ya no se oían ni grillos, ni pájaros, ni siquiera el viento, como si el bosque se hubiera muerto de repente. Corrí con Charlie hasta mi casa, cerré la puerta con llave y me quedé ahí. Cuando, de repente, escuchamos una carcajada. Mi hermano gemelo y yo teníamos 12 años cuando nos mudamos a la casa de mi abuelo. Él ya estaba grande y mis papás decían que necesitaba compañía, así que nos fuimos a vivir todos con él. La casa era enorme y antigua, una edificación de 2 pisos, de más de 100 años. Siempre me pasó algo raro con esa casa, no sé bien cómo explicarlo. El aire era más frío de lo normal, como si adentro siempre fuera invierno todo el año. Y tenía esa sensación de que alguien me miraba desde algún rincón todo el tiempo. Mis viejos nunca fueron de creer en esas cosas. Para ellos todo siempre tenía una explicación lógica: corrientes de aire, falta de sol, casas viejas que crujen. La primera noche, me desperté con ganas de ir al baño. La puerta de mi cuarto daba a un pasillo largo y oscuro. Apenas se iluminaba por un hilo de luz que venía desde una claraboya chiquita en el techo. Para llegar hasta el baño yo tenía que pasar por la pieza de mi hermano y después bajar por la escalera hasta la planta baja, donde estaban las habitaciones de mis padres y de mi abuelo. Mi hermano siempre dormía con la puerta abierta, así que pasé despacio para no hacer ruido, pero justo miré hacia adentro, y lo que vi me dejó en shock. Había una figura, alta, demasiado flaca, toda negra. Era tan alta que ni entraba en el marco de la puerta, por eso estaba encorvada de una forma antinatural. Estaba de espaldas a mí y de frente a la cama de mi hermano, mirándolo fijo. Yo me quedé duro, con la boca abierta. Me acuerdo que lo primero que pensé fue: ¿qué es esa cosa? No me moví porque pensé que, si me movía, se iba a dar cuenta de que yo estaba ahí. Pero entonces, de la nada, empezó a girar la cabeza muy despacito para mirarme. Antes de poder verle la cara, ni lo pensé, me di la vuelta y corrí como nunca. Bajé las escaleras como loco, todo tembloroso y agitado, y fui a despertar a mi mamá. Le conté lo que vi, ella me calmó, me dijo que era una pesadilla y me acompañó al baño. Cuando subimos de nuevo, esa cosa ya no estaba. Mi mamá ni siquiera miró el cuarto de mi hermano. «Soñaste, anda a dormir», me dijo. Y ahí quedó. Lamentablemente esa no fue la única vez que la vi. Durante las semanas siguientes, la rutina se repitió. Siempre que me despertaba de noche y miraba hacia el cuarto de mi hermano, la figura estaba ahí, esperando. Nunca salía, nunca decía nada, pero estaba ahí y yo no podía hacer nada para sacarla. Lo que más miedo me daba era cuando se asomaba para espiarme. Desde la pieza de mi hermano estiraba el cuello, largo como una serpiente, hasta llegar al marco de mi puerta. Yo me quedaba helado. El encorvado no tenía cara. No tenía ojos ni boca, pero igual podía sentir que me estaba mirando. Y cuando por fin volvía a meterse, yo aprovechaba para correr hasta la escalera sin darme la vuelta por el miedo que me daba verlo. Las noches siguientes se volvieron peores. Yo ya estaba acostumbrado a ver, casi siempre, a la figura en la puerta de la habitación de mi hermano, pero una madrugada algo cambió. Me había quedado despierto más de lo normal, mirando videos en el celular. Y de repente, escuché 3 golpes secos en mi puerta. El corazón se me paró un segundo, yo contuve la respiración, esperando que fuera mi abuelo o mi papá, pero nadie dijo nada. Solo hubo un silencio horrible. Me acerqué sigiloso, puse la oreja contra la madera de la puerta y, del otro lado, juraría que escuché una respiración profunda, pesada, como si alguien estuviera ahí de pie, esperando que yo abriera. No lo hice, me fui corriendo a meterme bajo las sábanas y me quedé ahí hasta que esa cosa se fue.
Iban pasando los días y noté que mi hermano ya no era el mismo. Siempre estaba cansado, de mal humor, y sus notas en la escuela empezaron a caer. Mis viejos lo retaban, pero él no decía nada, solo se quedaba callado frente al plato de comida, con los ojos rojos como si no durmiera bien. Yo no tenía palabras para explicarlo, pero lo veía claro, siempre que aparecía el bicho, mi hermano al día siguiente estaba peor. En mi cabeza de nene era obvio, lo estaba chupando, como si le sacara la energía. Se lo dije a mi mamá un par de veces, que había algo en el cuarto de mi hermano, que lo estaba lastimando. Pero ella siempre me ignoraba, deja de decir pavadas, no asustes a tu hermano. Y listo. No había forma de que me tomara en serio. Una madrugada me animé a asomarme sin que la figura me viera y pude escuchar una voz que no era la de mi hermano. Era grave, áspera, como un susurro de ultratumba. Retrocedí despacio, pero el piso crujió, y ahí, la cosa giró la cabeza hacia mí. Por primera vez le pude ver los ojos. Eran dos faroles enormes, que brillaban en la oscuridad. Salí corriendo a mi pieza y cerré la puerta de un portazo. Esta vez no se quedó quieto, a los pocos segundos empezó a sacudir la manija con fuerza, como si quisiera entrar. No sé cómo nadie más se despertó con el ruido. Yo me quedé paralizado, mirando cómo la manija temblaba una y otra vez, hasta que de pronto, todo se detuvo. Hubo un silencio absoluto. Me tiré en la cama y me tapé hasta la cabeza, tenía la respiración entrecortada, como si me faltara el aire. Quise moverme, pero me quedé duro, fingiendo estar dormido. Entonces escuché pasos lentos, arrastrados, caminando dentro de mi habitación. El suelo de madera crujía bajo cada pisada, se detenía, y después, otra vez lo escuchaba. Yo trataba de no respirar, de hacerme el muerto. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a morir ahí mismo. Pasaron unos minutos eternos, sabía que esa cosa todavía estaba ahí, al lado de mi cama, esperando que yo me moviera. No me animé ni a abrir los ojos. Después, de a poco, escuché cómo los pasos se alejaban, hasta que en algún punto de la noche dejé de escucharlos. Recién cuando empezó a aparecer la luz del día me animé a bajar la manta, estaba empapado en sudor. Esa fue la última vez que lo vi. Después de eso, el ánimo de mi hermano había empezado a mejorar, sus notas también. La casa había cambiado por completo, el aire ya no era frío, y se la sentía acogedora. Nunca entendí por qué se fue, quizás ya había tomado lo que necesitaba de mi hermano, quizás yo no le servía. O también podría ser que quiso hacerme lo mismo que a él, pero por alguna razón no pudo. Como sea, yo sé lo que era capaz de hacer. El encorvado, como yo lo apodé, no ataca, no te muerde, no grita, te consume despacio, de noche, sin que nadie se entere. Te vacía hasta dejarte una cáscara, y cuando se harta, cuando ya no encuentra nada más que sacar, busca a otro. Eso es lo que lo hace tan peligroso, no lo escuchas venir, no podés defenderte. Y si alguna vez te elige, no hay forma de desprenderte de él. Yo, probablemente, solo tuve suerte. Nunca fui de creer en maldiciones ni en esas cosas de brujería, pero esa noche aprendí a la fuerza que hay objetos que jamás deberían tocarse. Hacía poco tiempo que ayudaba a mi tía Claudia en su tienda de antigüedades. Todavía no había terminado los estudios y, aprovechando las vacaciones de invierno, quise colaborar un poco con mi familia, ya que no estábamos pasando por el mejor momento económico. Mi papá había trabajado toda su vida en un taller de madera por un salario mínimo, y mi hermano recién hacía unos meses que había comenzado como operario en una fábrica, pero la paga era muy baja. Para colmo, mi mamá llevaba meses enferma, dolor, cansancio, irritabilidad, pasaba las 24 horas en la cama. Los médicos le habían hecho muchos estudios, pero no sabían qué tenía. Ese día estábamos haciendo una limpieza en la tienda. El aire olía a madera vieja y cera derretida.
Las estanterías de madera gruesa estaban abarrotadas de objetos extraños. Mientras ordenaba y sacudía, algo me llamó la atención: una cajita de madera oscura, del tamaño de un ladrillo, con piedras rojas incrustadas, muy brillantes, y una pequeña llave dorada en la tapa frontal. Parecía muy antigua. Sentí ansiedad por descubrir qué había adentro. Seguro que es algún reloj o una pulsera de miles de años, pensé. Justo cuando iba a girar la llavecita, escuché a mi tía. Me dijo que no la abriera por nada del mundo. Que esa cosa solo traía desgracias. Me explicó que un hombre se la había traído para deshacerse de ella. Y cuando mi tía le preguntó por qué, el tipo le dijo que había perdido a su esposa por su culpa, que estaba maldita. Lo primero que pensé fue que eran puras bobadas, esas cosas no existen. Mi tía no pensaba lo mismo, ella era muy creyente en, literalmente, todo. Trataba a la cajita como si esa historia fuera real. A mí me resultaba gracioso que se creyera todo lo que le contaban. Ese día terminamos tarde, pero la tienda quedó impecable. Me despedí de mi tía y de camino a casa, me quedé pensando en sus supersticiones. Al día siguiente me tocó ir por la tarde. Mi tía había tenido que salir, así que me dejó todo preparado. Apenas llegué, vi que la cajita seguía ahí, en el mismo lugar de ayer. Tenía muchísimas ganas de abrirla, pero no quería hacer enojar a mi tía. La tarde pasó entre clientes que entraban y salían. Cuando ya no había nadie, mi curiosidad pudo más. Me acerqué despacio. Las piedras rojas parecían brillar más que antes, y la pequeña llave dorada casi me rogaba que la girara. Sin pensarlo más, la abrí. Me quedé horrorizada. Dentro había una mano de mono. Su pelo, enmarañado y marrón oscuro, parecía real. Sus dedos pulgar, índice y mayor estaban levantados. Sentí un escalofrío y solté la caja, cayó al piso y la mano quedó junto a ella. No tuve más remedio que recogerla. Con las manos temblorosas la levanté, sintiendo su pelo áspero. Entonces alcancé a leer un escrito que tenía grabado en la madera: pide 3 deseos. Solté una risa ladeada: qué locura, pero aún así decidí probar. ¿Qué podía perder? Deseo que mi madre se cure, dije con firmeza. Sentí una leve vibración, un dedo de la mano se movía. El mayor se bajó lentamente hasta que la yema tocó la palma de la mano. Me asusté, pero luego pensé que debía tener algún mecanismo que reaccionaba a la voz. Guardé la mano en la caja, cerré la llave y la dejé en su sitio. Esa noche, al llegar a casa, me sorprendió un aroma delicioso a comida casera. Entré y vi a mi madre cocinando, cantando, moviéndose de un lado a otro. Se la veía sana y feliz. Corrí a abrazarla, pero me miró confundida. No me reconocía. Tampoco recordaba su nombre, ni a mi padre, ni a mi hermano. A los pocos días nos dijo algo que ningún hijo debería escuchar jamás: que no nos conocía, que se sentía incómoda con nosotros y que quería irse para rehacer su vida. Eso nos destrozó, sobre todo a mi padre. Los días pasaban y él caía en una depresión cada vez más profunda. Decía que debíamos llevar a mamá a una clínica para que recuperara la memoria, pero el tratamiento costaba 8 millones de pesos, dinero que no teníamos. Una mañana, en la tienda, pensé en cómo mi vida se estaba derrumbando, y recordé la caja. Quizás el problema fue que mi primer deseo estuvo mal formulado. Esta vez lo haría bien. Aproveché que mi tía no estaba, corrí hasta la caja, tomé la mano y dije: deseo 8 millones de pesos. El dedo índice se cerró lentamente. Simple, claro y preciso, pensé. Esa tarde, de regreso a casa, esperaba ver el dinero en manos de mi padre, pero nada pasó. Me fui a dormir decepcionada. A la mañana siguiente, mientras limpiábamos la casa, recibimos una noticia terrible. Mi padre atendió el teléfono.
Lo vi quedarse inmóvil, con los ojos vidriosos. Tu hermano tuvo un accidente. Una máquina falló, perdió la mano izquierda. Nos preparamos rápido y fuimos directo al hospital. Por la tarde, 2 hombres de la fábrica vinieron a casa. Le dejaron un sobre a mi padre y se marcharon. Dentro había una nota y un cheque como compensación. Cuando lo vi, casi me desmayo, 8 millones de pesos. Era real, la mano funcionaba, pero mi hermano había quedado mutilado por mi culpa y tenía que arreglarlo. Esa noche, a escondidas, volví a la tienda. Frente a la mano, pedí mi último deseo. Deseo que mi hermano recupere lo que perdió, dije. Y el dedo pulgar se cerró, ese había sido mi último deseo. La mano ahora estaba en forma de puño. Después, decidí destruir la caja maldita. La metí en el horno donde cocinábamos porcelana y vi cómo el fuego la consumía rápidamente. Regresé a casa sintiendo un extraño alivio, como si por fin me hubiera quitado un peso de encima. Me metí en la cama y, por primera vez en semanas, logré dormir profundamente. A la mañana siguiente, bajé las escaleras y encontré a mi hermano sentado en la mesa del comedor. Tenía una sonrisa que no le veía desde hacía mucho tiempo. ¿Qué pasa?, pregunté. Él levantó algo que tenía sobre las piernas, y casi se me detuvo el corazón. Era la caja. La misma caja, intacta, con sus piedras rojas brillando como el primer día y la pequeña llave dorada colgando en el frente. No lo vas a creer, dijo, entusiasmado. Pensé que la había perdido hace años. Un amigo me la había prestado y al final nunca la pude usar. Pero la encontré ayer, entre unas cosas viejas del galpón. Esta caja, hermanita, cumple deseos, y bueno, acabo de pedir el primero. Me quedé sin aire, sentí que la sangre se me helaba en las venas. ¿Tu primer deseo?, murmuré. Pedí que nunca más tengas que ver la vida con pobreza. Él sonreía con orgullo, como si me hubiera dado el mejor regalo del mundo. Pero en ese instante, un ardor insoportable comenzó a invadirme los ojos. Las paredes, la mesa, el rostro de mi hermano, todo empezó a volverse borroso. Parpadeé, tratando de enfocar, pero la oscuridad fue creciendo, hasta que no quedó nada. Escuchaba la voz de mi hermano, emocionada, diciéndome que ahora mi vida sería mucho mejor, mientras yo comprendía, con un nudo en la garganta, que la caja ya había cobrado su precio. Esto que voy a contar me ocurrió hace ya algunos años. Aclaro que no soy de creer en cosas raras, solo creo en lo que puedo ver y tocar, nada más. Pero puedo jurar que lo que me pasó esa noche es real y nunca sentí tanto miedo en mi vida. Vivimos con mi señora y mi hija adolescente en un departamento en la capital federal de Buenos Aires, Argentina. En aquel entonces, era principios de diciembre y mi hija estaba por terminar la secundaria. Entonces decidimos que al finalizar sus estudios nos podríamos tomar unas vacaciones algo diferentes para festejar. La verdad ya lo veníamos planeando desde hacía bastante tiempo. Siempre acostumbrábamos irnos a la playa o a las montañas, pero esta vez no sería así. Tengo un hermano que vive con su hija en Irlanda, Estados Unidos. Siempre nos insistían para que fuéramos a visitarlos, pero entre esto y aquello nunca podíamos hacerlo. La idea de mi hermano era quedarnos unos días en su casa y luego partir rumbo a una cabaña en medio de un bosque a varias horas de su casa. La verdad, al principio no me gustó mucho la idea, ir a un lugar tan alejado de todo, no me daba mucha seguridad, pero mi hija estaba muy emocionada y no le costó mucho trabajo convencerme. Recuerdo que cuando bajamos del avión y estábamos buscando las maletas, mi hermano y mi sobrina estaban haciéndonos señas. Dejamos todo para ir a su encuentro y nos abrazamos, hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Luego de disfrutar un par de días en su casa, ya nos estábamos preparando de nuevo para la estadía en la cabaña.
A pesar de que su casa se encontraba en una zona de muchos bosques, mi sobrina nos dijo que ya los habían recorrido muchas veces, por eso prefirieron que vayamos a uno que les habían recomendado, el bosque del Parque Messenmel. Bueno, allí fue donde comenzó todo. Luego de varias horas viajando por la ruta, todos íbamos en la camioneta de mi hermano, nos metimos por un camino de tierra serpenteante rodeado de altos árboles tupidos. El GPS hacía rato que había dejado de funcionar, solo quedaba confiar en las indicaciones que había mandado el dueño del lugar. Cuando por fin doblamos en la última curva, apareció la cabaña en un claro del bosque. Estacionamos cerca de un viejo gallinero que estaba al lado de la cabaña y la observamos desde afuera. Se veía más vieja de lo que mostraban las fotos, toda de madera oscura con tejas cubiertas de musgo y una gran galería en su frente. Podría ser peor. Con mi hermano empezamos a bajar las cosas de la camioneta, mi señora y las chicas fueron adentro a acomodar todo y ver la casa, que dentro de todo estaba bien. Cocina, comedor, un baño abajo y 2 habitaciones con otro baño arriba. Por suerte, ya nos habíamos abastecido de provisiones cuando pasamos por el pueblo antes de llegar, ya que la cabaña quedaba literalmente en medio de la nada. Llegamos por la tarde, así que no tuvimos mucho tiempo para disfrutar del aire libre, ya que nos llevó un tiempo acomodar todo. Pero sí fuimos a caminar un poco sin adentrarnos al bosque. Recorrimos el claro donde se encontraba la cabaña, que la verdad estaba un poco deteriorada. También nos llamó un poco la atención unas figuras pequeñas, algo parecido a tótems con unas caras raras que estaban ubicadas alrededor del comienzo del bosque. Pensamos que eran parte de la decoración, pero más tarde nos daríamos cuenta para que estaban allí en realidad. Ya había oscurecido y estábamos terminando de comer, cuando pasó algo que nos dejó sin aliento. Se oyó un grito, todos lo oímos y nos miramos aterrorizados. Luego otro. Era un grito agudo, muy desesperado. No sabíamos qué hacer porque los gritos venían desde el bosque, y para colmo, no teníamos ningún arma para defendernos. Tenemos que ir a ver, le dije a mi hermano, y agarrando una pala que había al lado de la chimenea nos preparamos para salir. Las chicas no querían que saliéramos, ya era muy de noche y tenían miedo de que no volviéramos. De repente se oyó otro grito, solo que esta vez se escuchaba que estaba pidiendo ayuda. Entonces les dijimos que trabaran bien la puerta al irnos y que no le abrieran a nadie, que nosotros solo íbamos a revisar un poco, y si no encontrábamos a la mujer, iríamos al pueblo a pedir ayuda. Abrimos la puerta despacio y dimos unos pasos, las piernas me temblaban. Las mujeres habían cerrado la puerta tras nuestro y escuchamos cómo ponían las trabas del lado de adentro. Los gritos comenzaron de nuevo, así que nos adentramos al bosque tratando de seguirlos. Se escuchaba cómo pedían ayuda cada vez más cerca, y sin darnos cuenta, nos habíamos metido bastante profundo. Pasamos entre ramas y raíces salidas como si el suelo mismo nos quisiera frenar. En algún punto, no sé bien cuándo, dejamos atrás el sendero, y también los tótems. Fue entonces que el sonido desapareció. Ya no se oían ni grillos, ni pájaros, ni siquiera el viento. Como si el bosque se hubiera muerto de repente. Me di la vuelta y entonces los vi, había 2 de ellos. Solo pude ver sus siluetas negras, medio humanoides, muy delgadas. Sus ojos brillantes y amarillos nos miraban atentos, eran realmente altos, muy altos, ahora te diría un aproximado de 3 metros de alto. Nos quedamos helados, mi hermano podía verlos igual que yo, me di cuenta por su cara. En un segundo estábamos corriendo a más no poder. Pasamos por entre los árboles tratando de recordar por dónde habíamos venido. Al rato salimos al claro donde se ubicaba la cabaña, nos abalanzamos hasta la puerta, golpeándola con fuerza y gritando a las mujeres que éramos nosotros. Ellas nos abrieron la puerta y ni bien entramos la volvimos a cerrar con violencia, poniéndole todas sus trabas además de una silla. Las mujeres nos miraban muy alarmadas, entonces, con voz temblorosa les contamos todo. Esa noche ninguno pudo dormir. A la mañana siguiente salimos de la cabaña, ya más confiados con la luz del día. Parecía todo tranquilo,
pero no sabíamos que lo peor estaba por venir. Esa misma noche estábamos por cenar, cuando escuchamos golpes, golpeaban las paredes del lado de afuera, todos quedamos aterrorizados. Mi hermano se levantó de la silla con fuerza y con agresividad preguntó, ¿quién es? Solo hubo silencio, y luego, más golpes. Decidimos salir para proteger a nuestra familia, incluso si por dentro nos moríamos de miedo. Nos armamos con la pala y un hacha. Le dije a mi hermano que él se quedara vigilando la puerta, mientras yo daba la vuelta a la cabaña, que si algo me pasaba le gritaría. El viento helado me pegaba en la cara y mis manos temblorosas sujetaban la pala con dificultad. Estaba muy oscuro, la cabaña apenas tenía una luz precaria afuera en la galería y otra igual atrás. Caminé, pero no vi nada. Cuando estaba por dar la vuelta rumbo a la puerta, sentí pasos cerca mío, pero no podía ver nada. Seguí caminando hasta que escuché la primera piedra. Luego otra y otra. Venían de todas partes, hasta de arriba, no tenía ningún sentido. ¡Basta! Grité con furia y miedo, pero seguían lanzando piedras. Entonces empecé a rezar, pero tampoco funcionó y podía oírlos reírse a lo lejos. Ahora viene la parte que me dejó marcado por mucho tiempo. Una fuerza invisible me empujó y luego me golpeó con tanta fuerza que me dejó inconsciente. Al parecer, estuve un rato ahí tirado, hasta que vi a mi hermano, me ayudó a levantarme y nos metimos adentro. No volvimos a ver el amanecer en ese lugar. Juntamos rápido las cosas y nos marchamos en ese mismo momento. Mientras nos alejábamos por el camino de tierra, sin decir una palabra, recuerdo que miré por el espejo retrovisor y vi por última vez la cabaña, cada vez más pequeña entre los árboles. Y fue ahí que lo entendí, los tótems. Esas figuras raras, con caras talladas y expresión severa, no estaban ahí como decoración. No eran folclore, ni parte del paisaje. Estaban ahí para marcar un límite que nosotros cruzamos. Eran una advertencia, una barrera. Tal vez, incluso, un tipo de protección, algo diseñado para mantener a esas cosas lejos del claro. O quizás para evitar que salieran del bosque. Y nosotros, por ignorancia, por turistas, por descreídos, las pasamos como si nada. No sé qué eran esas siluetas que vimos. No sé si eran entidades, presencias, espíritus o simplemente algo que no tiene nombre. Pero sí sé que estaban ahí desde antes. Y que nos vieron. A veces pienso que, si no hubiéramos vuelto corriendo esa primera noche, si hubiéramos ido un poco más profundo, tal vez no habríamos podido salir. Siempre fui la más extraña de mis hermanas. No lo digo con resentimiento, ellas mismas me lo dicen entre risas, como quien señala un rasgo inofensivo. A veces me preguntan cómo es que logro notar cosas que ellas no, o cómo puedo sentir cambios en un lugar apenas cruzo la puerta. Desde chica supe que algo en mí funcionaba distinto. A veces, donde ellas solo ven una habitación, yo siento un peso raro, o un frío que no tiene nada que ver con la temperatura. Crecimos en una familia católica, con padres que nos inculcaron rezos, rituales y protección espiritual. Aún así, siempre fue evidente que yo era la más susceptible. No sé si llamarlo un don o una condena, pero las cosas me buscan. Las veo, las huelo, las sueño. Nunca sé cuándo ni cómo va a pasar. Mis hermanas, en cambio, rara vez perciben algo. Y aunque me creen, porque me conocen, porque no tengo motivos para inventar, a veces siento que les da alivio no ser ellas quienes tienen que ver. El primer encuentro con él sucedió de la manera más mundana, caminando a mi perro Charlie por el barrio, de noche. Siempre prefería hacerlo tarde, cuando ya no queda nadie en la calle y el silencio de las casas me acompaña y me transmite cierta calma. Esa noche no era distinta. Llevaba la campera abrochada hasta el cuello, y el aire fresco del otoño tardío me golpeaba en la cara.
Las farolas de mi calle parpadeaban, como siempre, nunca arreglaron ese cableado viejo. Fue a mitad de cuadra cuando lo vi. Un hombre, pensé. Alguien caminando hacia mí desde el otro extremo de la calle. No debería haberme inquietado, ese era un barrio muy tranquilo, pintoresco y relativamente pequeño, podría decir que conocemos a casi todos los que viven ahí. Pero en cuanto puse los ojos sobre ese hombre, algo dentro de mí se revolvió. Una punzada muy fuerte en el estómago, como cuando alguien te sigue en la oscuridad y tu cuerpo reacciona antes que tu mente. Charlie también lo notó. Primero tensó la correa, luego empezó a gruñir bajo, con un sonido que rara vez le había escuchado. Y mientras esa figura se acercaba, los gruñidos se transformaron en ladridos furiosos. Tiraba hacia adelante con tanta fuerza que casi me arrastra directo hacia él. Crucé a la vereda de enfrente para evitarlo, no quería tener problemas con Charlie, que ya muy raro se estaba portando. Pero la sensación no se fue. Giré la cabeza hacia él, el hombre era alto, vestido con una especie de abrigo muy largo, iba de negro de pies a cabeza. Un sombrero de ala ancha le cubría la cabeza, y a medida que avanzaba descubrí que no tenía rostro. O mejor dicho, su rostro era un agujero negro. No vi piel, ni rasgos de algún tipo, solo oscuridad, una tan profunda que el negro era el más oscuro que vi en mi vida. Y en medio de esa nada, dos ojos rojos brillaban débilmente. Seguí caminando, apretando el paso, mientras él me observaba desde su cuadra. No movía la cabeza, solo me seguía con la mirada, como si quisiera registrar cada uno de mis gestos. Cuando lo tuve a mi altura, solo distanciados por la calle, pude sentir, no ver, sentir, que giraba el cuello para no perderme de vista. Continuó andando, pero caminaba hacia atrás sin dejar de observarme, hasta que Charlie me dio un tirón tan brusco que se me escapó la correa. Bajé la vista un segundo, apenas para agarrar el collar y recuperar el control. Pero cuando levanté los ojos, el hombre del sombrero ya no estaba. Eso era imposible, a la velocidad que iba, hubiera tardado bastante más tiempo en llegar a la esquina. Miré para todos lados en su búsqueda, pero no había nadie. El perro se había calmado de golpe, recuerdo que también miraba hacia allá con la cabecita ladeada, las orejas puntiagudas levantadas y la cola recta, estaba igual de confundido que yo. Me quedé paralizada, solo pudiendo escuchar los latidos de mi corazón retumbando en mis oídos. Después corrí. Corrí con Charlie hasta mi casa, cerré la puerta con llave y me quedé ahí, jadeando, tratando de entender qué había pasado. Esa noche me costó mucho conciliar el sueño. Y aunque lo conté después, aunque todos en mi familia me creyeron, nunca logré sacarme de encima la certeza de que aquello no había sido un simple encuentro casual. Esa cosa me había mirado como quien marca a alguien. Durante semanas, cada vez que salía a la calle de noche, miraba 2, 3 veces antes de doblar la esquina. El perro parecía arrastrar el recuerdo también, más inquieto, olfateando la nada, gruñendo a la oscuridad misma. Nunca más volvió a ladrar de esa forma, pero lo notaba alerta, como si supiera que eso podría volver. A mí me pasó lo mismo. Aunque intentaba convencerme de que había sido una casualidad, una aparición aislada, la verdad es que el recuerdo se me quedó pegado en la piel. Soñaba con sombras moviéndose en rincones oscuros de lugares que no reconozco, y despertaba con el corazón acelerado, segura de que, en la vida real, alguien me estaba observando desde el techo o desde la esquina de mi habitación, aunque no pudiera ver nada. Con el tiempo, logré convencerme de que había quedado atrás. Años después, todavía recordaba aquel encuentro, pero como se recuerda una herida cerrada, con miedo a reabrirse, pero en silencio. Hasta que llegó el viaje en familia. Y en ese hotel, lo volví a ver. La habitación era sencilla, una cama matrimonial bastante grande y una de una plaza, venían separadas, pero las acomodamos para que quedara una al lado de la otra. Enfrente, había una ventana con cortinas tan gruesas que no dejaban entrar la luz de la calle.
Yo dormía sola en la cama chica, y mis hermanas, en la otra. Habíamos estado riendo antes de dormir, compartiendo historias, comiendo galletas, el típico ritual de hermanas en viaje. A medianoche caí rendida, sin pensar en nada. No sé la hora exacta en que desperté, habrán sido eso de las 3 de la mañana. No sonó el despertador, nadie hizo ruido. Fue como si algo me arrancara del sueño de golpe. Lo primero que noté fue el aire, estaba más pesado y frío, denso, casi espeso. No era mi imaginación, lo sentía en los pulmones, como si cada bocanada de aire me costara más que la anterior. Después, el silencio. No era el silencio normal de la noche, era un silencio absoluto, como un zumbido leve en los oídos que, aunque los tapara y destapara con ambas manos, se seguía escuchando igual. Entonces, de pronto, por el rabillo del ojo pude notar 2 puntos rojos, brillantes, tan brillantes que los pude ver a través de las cortinas gruesas de la ventana. Cuando giré la cabeza para verlo bien, no había nada. El corazón me dio un vuelco, no estaba loca, tuve la total certeza de que vi esos puntos rojos, y no solo eso, sabía perfectamente que ya los había visto antes. No estaba equivocada, cuando volví a mirar hacia el frente, después de unos cuantos segundos de mirar fijamente a la ventana como si esperara ver eso de nuevo, apareció otra vez, después de años de paz sin verlo. Estaba en la esquina más oscura de la habitación, en la otra punta, parado, completamente inmóvil. La misma silueta que había visto aquella noche en la calle. El sombrero de ala ancha, el cuerpo entero hecho de sombras, los ojos rojos brillando en la negrura, pero ahora más tenues. No había duda, era él. De inmediato quise gritar, pero no pude. La garganta ya me dolía de tanto esfuerzo por sacar un sonido que no salía con nada. Solo pude mirar. El hombre del sombrero dio un paso, y después otro. La madera del piso no crujió, él avanzaba sin hacer ruido, como si flotara apenas por encima. Cuando llegó a mi cama, se sentó en el borde. Sentí el colchón hundirse bajo su peso, y el movimiento me sacudió como si alguien de carne y hueso se hubiera dejado caer ahí. El miedo que sentí en ese momento fue el peor que sentí en mi vida, me paralizó completamente. Pero no cerré los ojos, no podía. Y en esa desesperación, empecé a rezar. El Padre Nuestro, el Ave María, alguna oración de protección, lo que se me ocurriera. Lo repetía en mi cabeza una y otra vez, convencida de que si paraba, algo malo me iba a pasar. El hombre del sombrero se levantó. Se quedó de pie, aún mirándome fijamente, pero esa mirada no era solo sobre mi cuerpo, la sentía dentro de mi cabeza, hurgando en mis pensamientos a ver si encontraba algo que le sirva. Recuerdo que me faltaba aire, y me sentía débil, como si esa cosa me drenara la energía con solo mirarme. Después, se giró hacia la otra cama. Mis hermanas dormían profundamente, ajenas a todo. El hombre caminó hacia ellas y se sentó en el borde, noté como el colchón también se hundió. Una de mis hermanas se movió, dio un suspiro y volvió a acomodarse, sin despertar. Él las observó un momento, y luego volvió a girar la cabeza hacia mí. Era como si me recordara que, aunque estaba al lado de ellas, la elegida era yo. Sus ojos rojos brillaban más fuerte cada vez que se movía, reflejando una luz en las superficies de los objetos que, según mi lógica, no debería estar ahí. Al menos no si esa cosa era alguna especie de ser paranormal o demoníaco. Así estuvo minutos eternos, mirando de una a otra de mis hermanas, pero siempre regresando a mí. Sentía que se alimentaba de mi miedo, que lo saboreaba. Recuerdo que yo trataba de pestañear lo menos posible, porque sentía que cada vez que lo hacía, había una probabilidad muy grande de que eso salte sobre mí, que me haga algo malo. Tenía esa necesidad de mantenerlo en la mira. No sé cuánto tiempo pasó realmente. Quizás 2 horas, quizás más. Yo seguía rezando mentalmente, sin atreverme a mover un solo músculo. Y entonces,
con la primera claridad del amanecer, la figura comenzó a desvanecerse. No como quien desaparece de golpe, sino diluyéndose lentamente, como humo arrastrado por el viento. Cuando el sol terminó de filtrar un rayo por la cortina, ya no quedaba nada. Mis hermanas despertaron poco después. Me vieron exhausta, con ojeras profundas y los ojos rojos de tanto aguantarlos abiertos. Les conté lo sucedido, y la noche siguiente nos reunimos de nuevo, esta vez todas en la misma cama, para contarnos la información que habíamos obtenido ese día sobre lo que vi. Para esos años, no fue sencillo buscar. Las pocas páginas que aparecían en el viejo monitor parecían sacadas de foros de conspiraciones, llenas de testimonios inconexos y teorías que se contradecían entre sí. Algunas imágenes estaban tan pixeladas que apenas se distinguían, y la mayoría de los textos parecían copiados una y otra vez en distintos sitios. Sin embargo, un patrón se repetía: aquel hombre del sombrero no era solo mío. Lo habían visto personas en distintas partes del mundo, con descripciones idénticas. Casi siempre de noche, con esa oscuridad que parecía emanar de su cuerpo, y claro, el sombrero de copa. Una de mis hermanas leyó en voz alta un fragmento que, tal vez solo eran supersticiones, pero me quedó grabado: si lo ves una vez, te ha notado. Si lo ves 2 veces, te ha elegido. Si lo ves 3 veces, es un mal augurio. Algo malo va a suceder. Nos quedamos en silencio. No quise preguntar qué significaba exactamente mal augurio, si era muerte, desgracia, enfermedad, pérdida. En el fondo, lo intuía: el hombre del sombrero no aparecía para asustar y desaparecer, sino para dejar una marca. Recordé entonces la primera vez, en la calle, con el perro ladrando y mis pies corriendo sin mirar atrás. Me había seguido con la mirada como si me pusiera un sello. La segunda, en el hotel, ya no fue un cruce, fue una visita íntima. Se sentó a mi lado, respiró mi miedo, y después se acercó a mis hermanas solo para recordarme que, aunque podía, no las eligió a ellas. Pasaron muchos años desde esa vez, no volví a verlo físicamente. Pero hay noches en las que despierto de golpe y siento la misma densidad en el aire, el mismo peso en el pecho, el mismo frío. A veces creo escuchar como el colchón se hunde apenas, como si alguien se hubiera sentado a observarme. Me repito que son imaginaciones, que ya todo quedó atrás. Pero cada tanto, cuando los ojos se me cierran y la habitación queda en penumbras, pienso en lo que leímos aquella noche: 2 veces ya me encontró. Y temo que, en algún momento, llegue la tercera. Yo tendría unos 11, tal vez 12 años. Recuerdo que estaba feliz, porque con la escuela íbamos a hacer una excursión a un centro recreativo enorme, en La Plata. Ya había preparado la mochila el día anterior con sanguchitos, galletitas y otras cosas ricas para compartir con mis amigas. Cuando llegué al colegio, vi que estaban todos emocionados, inquietos. No era un día de clases común, estaba lleno de risas, corridas por el patio, un griterío que sofocaba los oídos, pero me encantaba. Al rato nos hicieron formar para subir a los micros escolares. Era uno de esos viajes largos, así que cantábamos, jugábamos, charlábamos, esas cosas que siempre hacen los chicos para que el tiempo pase más rápido. Recuerdo que era un día de primavera espectacular, de esos en los que el sol no molesta y el aire huele a limpio. Cuando llegamos al centro recreativo, lo primero que me llamó la atención fue el olor a eucalipto y el canto de los pájaros. Cuando vivís en la ciudad terminás extrañando esas cosas. El lugar era enorme, tenía canchas de fútbol, de básquet y un montón de pasto verde para correr. Parecía no tener fin. En los bordes del terreno había árboles altos y llenos de hojas, que hacían que no puedas ver los caminos de tierra prolijamente marcados detrás. Esa zona parecía perfecta para tener privacidad, para caminar y explorar.
El lugar transmitía esa sensación de libertad que solo tienen los espacios abiertos. Correr, gritar, reír, era como si nada malo pudiera pasar ahí. Lo único que no nos gustaba nada era el baño. Según nos habían contado, el baño que estaba adentro del predio no se podía usar porque lo estaban arreglando, y el que sí funcionaba estaba, en realidad, bastante lejos de la zona donde nos habíamos acomodado. Para llegar, había que cruzar un bosque apartado, casi como si lo hubieran puesto ahí a propósito para alejarnos de todo lo demás. Ese bosque era distinto al resto del lugar. Tenía árboles tan altos y tupidos que apenas dejaban pasar la luz del sol. Al entrar, parecía que la temperatura bajaba de golpe, y a los pájaros casi no se los escuchaba. A pesar de que íbamos en grupo, nos daba un poco de miedo atravesarlo. Tenía algo inquietante. Un rato después de almorzar, me dieron ganas de ir al baño. Traté de aguantar lo que más pude, pero al final no me quedó otra más que ir. La maestra había dicho que nadie fuera solo, así que le pedí a 2 amigas que me acompañaran. Pude ver el terror en sus caras cuando se los pedí, pero igual vinieron conmigo. Fuimos yendo hacia el bosque. Apenas dimos los primeros pasos, la luz del sol empezó a apagarse entre las copas de los árboles. De vez en cuando, alguna ráfaga de viento sacudía los arbustos y nos hacía girar de golpe. Estábamos tan asustadas que ya empezábamos a teorizar que alguien nos estaba siguiendo. Íbamos las 3 juntas, de la mano, caminando rápido y hablando en voz baja. Cuando por fin distinguimos la silueta del baño, a lo lejos, pasó algo que nos dejó sin palabras. Apareció un silbido. No era un silbido común, de esos que uno puede reconocer. Era extraño, demasiado agudo, casi desafinado. Se cortó de golpe, y apenas unos segundos después volvió a escucharse, como si alguien nos estuviera llamando desde el interior del bosque. Nos detuvimos en seco, quizás porque creímos que podría tratarse de una broma de algún compañero o compañera para asustarnos. Apenas tuvimos tiempo de mirarnos entre nosotras cuando, de repente, escuchamos una carcajada. Una risa fuerte que resonó entre los árboles como si viniera de todas partes a la vez. Y no se oía aguda, como de niño, sino ronca y burlona. Las 3 gritamos al mismo tiempo y salimos corriendo, tratando de llegar lo antes posible al baño. El corazón me golpeaba tan fuerte en el pecho que pensé que se me iba a salir. Llegamos al baño casi sin aire. El lugar era demasiado chico y rústico, casi improvisado. La puerta principal era de madera vieja, estaba hinchada por la humedad, y cada vez que la movíamos dejaba escapar un chirrido horrible. Apenas entrabas había una bacha de metal opaco, y otra puerta que llevaba al excusado. No era un inodoro común, era de esos baños viejos, apenas un agujero en el piso. La puerta, también de madera pesada, estaba torcida y no cerraba bien del todo, como si en cualquier momento pudiera abrirse sola. Me metí rápido al baño, mis compañeras me esperaban en la entrada de la puerta, vigilando. Me decían que me apure, que esa cosa podía habernos seguido. Yo intentaba hacerlo lo más rápido posible, pero se me complicaba un poco mantener la puerta con una mano mientras hacía lo que tenía que hacer con la otra. Y entonces, un segundo después, lo escuché, primero los gritos desesperados de mis amigas, y después un portazo seco, que resonó en todo el baño. Y entonces, silencio total. Un frío me recorrió la espalda. No había gritos, ni susurros, ni pasos. De repente, llegué a una conclusión que me paralizó, mis amigas me habían dejado sola. Estaba sola en medio del bosque, atrapada en ese baño diminuto y húmedo, sin nadie alrededor, y con la sensación de que algo más estaba ahí afuera, mirándome. Pero lo peor todavía estaba por venir. Yo estaba de cuclillas, sosteniendo la puerta como podía, cuando sentí que algo hacía presión como si intentara abrirla. Al principio pensé que era alguna de mis compañeras que había vuelto, pero no. Hice toda la fuerza que pude para que la puerta no cediera, pero de repente,
con un movimiento rápido y violento, se abrió de par en par. Muerta de miedo, vi como una silueta chiquitita se asomaba desde la entrada. Era horrible, tenía una cara desproporcionada, la barba tupida, y un gorro extraño, medio caído, que le cubría la cabeza. Pero lo que realmente me paralizó fueron sus ojos. Eran negros, completamente negros. Yo estaba completamente rígida, incapaz de mover ni un músculo, como si ese ser me hubiera congelado desde adentro. De repente, la criatura soltó una carcajada, la misma que habíamos escuchado afuera en el bosque. Era un sonido hueco, burlón, juro que casi me desmayo ahí mismo. De la nada, cerró la puerta con fuerza, dejándome atrapada por unos segundos que me parecieron eternos. Pero, como pude, logré empujar la puerta hacia un lado y salir del baño con el corazón latiendo a 1000. Ni bien salí, vi que mis amigas seguían ahí, temblando y pálidas, con los ojos abiertos de par en par. Ellas también lo habían visto. Corrimos sin mirar atrás, tan rápido como pudimos. Cuando logramos salir del bosque, nos reunimos con los demás, y les contamos todo lo que había pasado. Claro, las maestras no nos creyeron. Pensaron que tal vez se trataba de un hombre muy bajo, o de cualquier otra explicación lógica que pudiera calmarnos y desacreditar lo que habíamos visto. La verdad es que nos quedamos traumadas durante un buen tiempo. Éramos chicas, y la idea de que esa cosa pudiera aparecerse en cualquier momento nos aterraba. Pero, dicen que el tiempo todo lo cura. Ahora, ya adultas, de vez en cuando nos juntamos, también con otros compañeros de primaria, y la anécdota siempre surge. Y siempre coincidimos las tres, en que lo que vimos aquella tarde en el bosque no era un hombre, era, según teorizamos varias veces, un duende, y era realmente aterrador. Si llegaste hasta acá es porque el video te gustó, así que regálame un pulgar arriba y una suscripción. Así juntos podemos crear una comunidad muy activa. Sin más que decir, me retiro.